asistente en ciencias jurídicas, procurador, abogado, escribano, diplomado en Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral y Previsional. Matrícula profesional 10357. Nueva dirección, Vélez Arfiel 515, primer piso A. Correo electrónico dr-capellini-abogado@hotmail.com.ar. Turnos al 3571 1551 2266. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Continúo con las informaciones de InfoSiberia. Escuché esto. El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, reivindicó la teoría de los dos demonios, al sostener que lo ocurrido en los años 70 se debe juzgar integralmente y se mostró a favor de la postura de la negacionista Victoria Villarruel. La política de derechos humanos va a tener esa mirada también. Lo que dice la doctora Villarruel debe estar presente arriba de la mesa, aseguró al aludir al decreto de Isabel Perón que autorizaba a las Fuerzas Armadas a participar de la represión. Dispusieron la libertad condicional de los genocidas Horacio Losito y Julio Rafael Barreiro, que habían sido condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y se encontraban bajo el régimen de prisión domiciliaria. El fallo es del juez de Corrientes, Juan Manuel Iglesias, que argumentó que los represores ya habían cumplido 2/3 de la condena. ¿Eso está sucediendo hoy? Por Dios, volvieron los milicos. El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, confirmó el sábado que el gobierno avanzará con la privatización de los ferrocarriles. Otra vez los ferrocarriles. ¡Wow! Gobierno nacional y popular, vuelven los ferrocarriles. Gobierno de derecha, digamos, gobierno entreguista, se van los ferrocarriles. Y bueno, en parte, en parte es debido a la pelotudez mental de la gente. ¿Cuándo vamos a aprender? Por Dios, no vamos a crecer nunca así. Es que precisamente eso es lo que quieren, que no crezcamos. Otra vez la entrega de los ferrocarriles. Nuestra orientación, dice, el vector con el cual trabajamos es que todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga. Y retirar al Estado de la economía, aseguró en diálogo con Radio Mitre y cuestionó la burocracia que se ha creado de manera inútil y que encarece todo el sistema. Menos mal de que dicen que a los mentirosos se les crece la nariz. Ya están todos chocándose las paredes. Pero eso es mentira. A la empresa AISA, que la habían privatizado en la época de Macri, la tuvieron que reestatizar porque era un desastre. Un desastre. Sí. Más era lo que estaba el agua cortada que lo que funcionaba, y la poca agua que salía estaba contaminada, era agua sucia. No, pero no hay memoria, no es pero parece que eso a eso le llaman eficiencia a estos caraduras. Qué bárbaro. Mira, por otro lado, renunció el subsecretario de Medios, Eduardo Ruz, antes de asumir. Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del gobierno de Javier Milei,
que generosamente me han ofrecido. Yo te lo puedo definir en 2 palabras. Sí. Se cagó. Así de Lo fácil. comunico de esta manera informal porque no he sido nombrado en ningún cargo. Solo había tenido una propuesta. Explicó y agregó que el vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones requiere de una velocidad informativa sin precedentes, que hacen que el trabajo resulte para él un poco inhumano. No le entiendo mucho lo que quiere decir. ¿Vos lo entendés? Excusas. Te vuelvo a repetir, se cagó. Así de simple. Que lo defina como quiera, se cagó. Bueno, porque sabe la que se viene. Y sabe capaz, los quilombos que se van a armar. Capaz. También renunció el director nacional de comunicación, Juan Caruso. Amigos, colegas, compañeros. Les escribo para avisarles que decidí dar un paso al costado y no seguir en la comunicación del gobierno Javier Milei. Es más, casi que te diría que esas 2 personas tienen memoria y se acuerdan de lo que pasó en el 2001. Capaz, Que nuestros representantes en el Congreso se cagaron todos y salieron como ratas por tirante por atrás del Congreso para que la gente no los linchara. El único que tuvo huevo para salir y enfrentar a la gente, que la gente lo abrazaba y lo besaba, era Luis Zamora. Exactamente. Dice, los quiero, los aprecio y los respeto, y saben de mi dedicación. Hoy me es imposible en estas circunstancias seguir adelante. Nos estaremos cruzando en nuevas aventuras. Escribió esto en redes sociales. Creo que sí, o sea, es... Y bueno, será para la próxima versión de los Juegos del Hambre. Yo creo que si vos ves que la cosa no está bien y te van a tener, digamos, que tengas que hacer lo que no nace de vos, sino hacer lo que quieren los demás, es mejor que no lo tomes al cargo. Sí, porque aparte la ha pensado bien, es una persona, es un tipo inteligente, porque imagínate vos, si él se hace eco de los manejos que tiene este gobierno, él se expone a un montón de cosas, de que un día lo esperen a la entrada de su casa y le peguen un tiro en la cabeza, por ejemplo, o le secuestren a algún hijo, o le maten un hijo. Puede pasar cualquier cosa, porque hay gente que puede defender sus derechos saliendo a la calle, manifestando. Y hay otra que le va a parecer poco eso, y que, llamémosle, tiene la suficiente valentía como para agarrar un arma y matar a un tipo de esto, que vos sabés que culpa de ese tipo vos te estás cagando de hambre. Por favor. ¿Te das cuenta? ¿Por qué te crees que los presidentes los presidentes y otros funcionarios tienen guardaespaldas, como tiene Patricia Bullrich, como tiene Macri, que en la actualidad todavía los tiene, a pesar de que... Los expresidentes tienen ese... Sí, Macri está usando los guardaespaldas de la nación cuando a él no le corresponde, porque él es embajador, pero de la FIFA. La FIFA le tendría que pagar los guardaespaldas. Exactamente. Y lo estamos pagando nosotros. Entonces para algunos es válido la libertad de comercio y para otros no. O sea, para nosotros no podemos tener subsidiado el gas, la luz, pero para estos tipejos como Macri, le tenemos que estar bancando los guardaespaldas para que no lo van a cagar afuera. Exacto, está usando los guardaespaldas del Estado. Y todavía se dieron el lujo de sacar un cuento de que el Alberto Fernández tenía guardaespaldas pagados por la nación, que no es cierto, es mentira. Claro, exactamente. Y bueno, se me fue lo que quería decir. Que siempre están criticando a la gente que cobra un plan. Exacto. Un plan para comprar un plato de comida y no cantarse de hambre. Cuando en realidad a los que habría que criticar, y putear es a los empresarios, que son los grandes planeros que tiene nuestro país. Esto tenemos que divulgarlo a los 4 vientos, para ver si la sociedad de una vez por todas deja de criticar. Y bueno, pero parece que la sociedad se ha olvidado cuando Macri agarró, le condonó la deuda también a Edesur, a Edenor, a la vieja
a Susana Jiménez, a Mirta Legrand, y toda esa guita que no percibió el Estado, la pagamos nosotros con nuestro lomo. Exactamente, y a los ricos no se los critica, caramba. No. Este hombre ha sido presidente, o sea, puede seguir choreando hacia el país. Y bueno. Había una novela que había que los ricos no piden permiso, ¿cómo era? Algo así, ¿Se llamaba? Algo así. Sí, sigue existiendo. Es terrible. A los pobres se los critica siempre. A los choros ricos que se han enriquecido robando, no son los grandes señores. Dios mío. Algunos, porque por ejemplo la critican a Cristina porque tiene la jubilación y la pensión, que gana 9 millones de pesos. Y Macri tiene 47 empresas y todavía tiene una jubilación por haber sido presidente de la nación. Que ni siquiera podría tener la... ¿Cómo diría? Podría tener la deferencia de esa guita, agarrar y donarla a los comedores de los barrios. Ponele. La Cristina, el sueldo de vicepresidente, ella no lo cobraba, lo tenía donado al Garrahan. Sí, lo donaba al Garrahan, sí señor, es así. Ella los 4 años de gobierno con el Alberto Fernández, su sueldo pasaba íntegro al Garrahan. Sí señor. Pero eso nadie te lo dice. Bueno. La Secretaría de Energía anunció medidas de emergencia para restablecer el suministro eléctrico afectado por el temporal que afectó, valga la redundancia, durante el fin de semana a varias provincias. El organismo dispuso la importación de energía de Brasil y la coordinación con las empresas proveedoras del servicio eléctrico con el fin de restablecer el servicio en el sur bonaerense y en el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, el gobierno de Milei declarará hasta el 31 de diciembre de 2024 la emergencia del sector energético nacional. Diciembre de 2024. Y sí, con ese cuento nos van a empomar con un costo altísimo el kilowatt hora de electricidad, acuérdate. En lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural, lo hará mediante un decreto de necesidad y urgencia, que fue publicado por Telam. Ya lo publicó. Bueno, hago una más y vamos con el peroncho. La Secretaría de Energía podrá disponer de las acciones necesarias para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios, lo que implica el inicio de la revisión tarifaria. La emergencia energética también dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, y del Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS. Los interventores designados por el gobierno tendrán entre sus funciones encomendadas realizar los procesos de revisión tarifaria. La intervención regirá desde el 1 de enero. Bueno, vamos con nuestros anunciantes. ¿Otra vez? Si no los puse. Me pareció que sí. Bueno, usted manda ahí. Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima,
te espera en Avenida Sabio, camino a Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Si querés ser la mejor anfitriona en reuniones con amigas, eventos familiares o simplemente lucirte cada día, tus accesorios son Tupperware. Tupperware, calidad y belleza garantizadas. Representante Tupperware en Río Tercero, Florencia. Comunicate al 3571 52 37 31. Tupperware, la calidad. Estudio Jurídico Nicolás Martín Capellini, asistente en Ciencias Jurídicas, procurador, abogado, escribano, diplomado en Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral y Previsional, matrícula profesional 10357, nueva dirección, Vélez Arfiel 515, primer piso A. Correo electrónico dr-abogado@hotmail.com.ar. Turnos al 3571 1551 22 66. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Y haciendo una relación con lo que se dijo hace un ratito sobre la información de InfoSiberia, ¿para qué y cómo volver? ¿Vieron que a Milei no le gusta el siglo XX? A él le gusta el siglo XIX. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? En realidad, no le gusta todo el siglo XIX. La Revolución de Mayo de 1810 no le gusta. O sea, les gusta la parte del siglo XIX en que no hubo revolución. Les gusta la parte del siglo XIX que se conformó el Estado Nacional después de la guerra al Paraguay, después del exterminio de los pueblos originarios de la Patagonia y después de aplastar a los caudillos del interior. Porque
Así se conformó el Estado Nacional en este país. ¿Qué le vamos a hacer? Y cuando se configura el Estado, ahí armaron todas las leyes en la década de 1880 que rigen prácticamente hasta hoy. Donde la propiedad privada, como dice Milei, y en eso la Corte Suprema le va a dar la razón, está por encima del trabajo. O sea, tienen derecho a echarte, aunque el derecho al trabajo figura en la Constitución. Pero vale más la propiedad privada del dueño. Vale más la propiedad privada que la vivienda. Y si no los parábamos, iba a valer más en la pandemia la propiedad privada que la vida de la gente. Entonces, hay un tema que es ¿para qué sirven los gobiernos populares si está claro que ellos tienen el poder? Porque lo que pasó a este gobierno, a Perón también le pasó, y también le pasó a Irigoyen. Porque, fíjense, ¿de dónde salen Somisa e YPF? Salen del proceso de la Revolución del Parque, con los radicales con fierros en las manos, armados contra los conservadores. Salen de las huelgas de inicio del siglo, la ley Sáenz Peña, y llegan al gobierno. Logran hacer YPF y logran hacer Somisa y otras cosas. Primera Guerra Mundial. Pero después lo voltearon en la segunda presidencia en el 30. Vamos al peronismo. Segunda Guerra Mundial. Se ve que cuando se pelean las potencias se abre la posibilidad para poder irrumpir un poco más fuerte. Porque justo con la Segunda Guerra Mundial, ahí cuando queda tan maltrecha toda Europa, hay un proceso que irrumpe con una pueblada que es el 17 de octubre, un pechazo fuerte de masas. Entonces después puede haber un gobierno que estatizó los ferrocarriles, las empresas eléctricas, se las sacó a los ingleses, etc. Es el segundo movimiento histórico de la Argentina. Y Perón era general, y Savio y Mosconi también eran generales. Pero así y todo, dentro de las Fuerzas Armadas, si bien hay generales patrióticos, evidentemente pesan más los reaccionarios. Porque el Estado se configuró en esas tres guerras antipopulares. La guerra contra el Paraguay, la guerra contra los originarios de la Patagonia y la guerra contra los caudillos del interior. Así se armó nuestro Estado, y eso está en nuestras leyes. Eso está en la Corte Suprema, y eso está metido dentro de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay un tema que es, vos lográs el gobierno popular. ¿Cuán lejos llega el gobierno popular? Y da la impresión que llega tan lejos como el pechazo que lo haya empujado para llegar. Si el pechazo es grande, como la Revolución del Parque, las huelgas de inicio de siglo, bueno, Irigoyen llega ahí. La reforma universitaria de 1918, que algunos dicen que tiene cosas medio copiadas de la Unión Soviética. Porque la verdad, que no vemos en ningún lado que los estudiantes estén en el gobierno. El pechazo del 17 de octubre y todo lo que fue ese proceso permitió todo lo que hizo el peronismo. El aguinaldo, jubilaciones, el hospital público, los sindicatos estructurados reconocidos, etc. Ahora, lo voltearon en el 55 y era general. Pero pesaron más los otros, los liberales pro-yanquis, pro-ingleses. Entonces, no es lo que le pasó al gobierno de todos, no le pasó a Perón. Después, ¿qué pasó? 1973, 1974 y en 1976 viene la dictadura más antiindustrialista de la historia, la que armó el sistema financiero que rige actualmente. Entonces la pueden fugar
Y arriba de eso, encima, vino el gobierno más liberal que tuvimos, el de Menem. Y encima te le hicieron desde adentro del peronismo. Había todo un cambio en el mundo, discutido, pero te le hicieron desde el peronismo y por eso nos costó 10 años. A la dictadura la pudimos derrotar en 7 años. Al menemismo y de la Rúa, que fue la continuidad, nos costó 10. Porque nos la hicieron desde adentro del peronismo. Entonces fue más difícil. Y Macri, cuando sinceró, 2 años duró. A Milei no le vamos a poner un tiempo. Vamos a empezar y veremos la historia. No tenemos por qué predecirla. Lo que tenemos que saber es que vamos a hacer cada día en función de una estrategia. Pero tenemos que tener una táctica. Y la táctica es que no le damos un día. Arrancamos ahora de oposición frente a cada medida de Milei. Y esperemos que esta batalla se dé en el Parlamento también. Por los legisladores, por los gobernadores que tengamos. Algunos siempre se da vuelta. Ya lo sabemos. Pero esperemos lograr mantener esto lo más cohesionado posible para enfrentarlo. Son tan bestias los de Milei que hasta es posible mantener el grueso unido. Entonces, el tema que es queremos volver. Pero la verdad que uno, aprendiendo de la historia, ve que tenemos que volver con un pechazo fuerte. Porque veamos el gobierno de Cristina también. ¿Cómo se logra la AUH? ¿La jubilación para los que no tenían aportes? Hubo un pechazo que fue el 2008, un pechazo en el 2001, pero un pechazo en el 2008 cuando se armó la sojización, la discusión de las retenciones y los tipos dijeron, la Argentina es mía, no gobiernan más, chao. Y ahí se armó el conflicto. Por eso tenemos que luchar en frente único con el pueblo, buscando el gobierno y el Estado. Pero con esta estrategia revolucionaria, sabiendo que el Estado tiene un carácter. Si vos tenés el gobierno, vos peleás también por los resortes del Estado. Pero el Estado tiene una esencia, un carácter. Entonces, tenemos que buscar un pechazo tan fuerte que lleguemos al gobierno, pero que sea tan fuerte que nos permita también seguir no solo por el gobierno, sino por el poder, por expropiarle los monopolios a estos techín y devolvérselo a la nación. Porque se quedaron con Somisa, se quedaron con los trenes, la parte de carga, la siguen teniendo ellos, que es la que da ganancia. Se quedaron con los aeropuertos, se quedaron con el agua, se quedaron con la energía. Basta, hay que volver esto atrás. Nosotros queremos el siglo XX porque nos mostró el camino. Hay un contexto histórico. Hoy lo tenemos complicado porque no tenemos países socialistas en el mundo. Bueno, pero antes del siglo XX tampoco hubo. Así que lo vamos a inaugurar de vuelta en el siglo XXI. El capitalismo imperialista es una basura. Está podrido, no da para más. Por eso la juventud no tiene perspectiva. Por eso hasta en los países imperialistas están los zombies del fentanilo. Esa droga que mata a tantos jóvenes. Está toda la inmigración de los que les bombardearon sus países. Se les metieron adentro. Ahora, aguántensela, viejo. Perón era militar. Sabio era militar. También era militar Mosconi, el que creó YPF. Quizás haya militares que tengamos que ganarlos para la lucha popular y otros. Sabemos que quizás sea la mayoría. La vamos a tener que confrontar. Luchamos por el gobierno, pero luchamos por el poder. Esa es la conclusión que tenemos que sacar. Para eso queremos volver y vamos a volver. Porque a este gobierno de Milei no le vamos a dar un minuto. Muy interesante.
Muy interesante esa nota. Es que sí, se levantan 2 hileras de ladrillo, digamos, y vienen los gobiernos estos de... Y ellos voltean una pared entera. Y te voltean la pared. Vuelves a levantar un poquito cuando hay un gobierno popular, y viene la derecha y te vuelve a voltear todo. Entonces es imposible así, es imposible. Bueno, te cuento otra, les cuento. Milei fue a votar en las elecciones de Boca y recibió por parte de un grupo de hinchas Los repudiaron. el grito de ajustador por querer meterle la mano a los jubilados y haber metido a toda la casta en el gobierno. Mauricio Macri, el Mauri, dijo tras los abucheos: ¡qué vergüenza ver imágenes de señores que dicen ser hinchas de Boca cuando en realidad son tremendos maleducados y no espontáneos, insultando al presidente de la República, en vez de festejar que vaya a votar por el futuro de nuestro querido club? Y bueno, y perdió, así que no sé si ahora será nuestro querido club. Perdió Macri, o sea, perdió... Y sí, ¿y qué respuesta podías esperar de Macri? Si Macri es un cagón como todos los de derecha. Ellos solamente son valientes cuando actúan desde las sombras. Y lo mandó al pavo este de Milei y lo mandó a votar y él no fue. Y bueno, creo que con eso ya se pone más en evidencia de que Milei es un títere de claro, Macri. el nene. El que lo maneja es él. Le pega una patada en el traste y le dice anda para allá. Exacto. Y anda para el otro lado. Anda bobo. Anda para allá vos. Dijera, claro. Anda para allá vos, le dice. Dijera, ¿cómo se llama el chico este? Messi. Messi, no me salía. Bueno. Sí. ¿Tenés algo para decir? Sí, quería decir esto. Andrés Basso, nuevo presidente de la Asociación de Magistrados, definió los objetivos de la corporación ante el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona. El impuesto a las ganancias ha generado una desigualdad en el poder judicial. Pobrecitos. Dijo sobre los nuevos como jueces no la ganan, que lo pagan. Además, reclamó volver al régimen especial jubilatorio anterior a la reforma de Alberto Fernández y resistió el traspaso de competencias